Mm, Ahora sí, ya. Entonces, el tema es el movimiento. El objetivo de la clase es conocer los conceptos básicos que describen el movimiento de los cuerpos y vamos a hablar de velocidad. Pero entender, ¿no es cierto?, las diferencias entre velocidad y rapidez. La cinemática es una de las áreas de las ciencias, específicamente de la física, ¿no es cierto?, que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Esta imagen, ¿no es cierto?, nos muestra a una persona que va en una moto, por lo tanto va realizando un movimiento y la cinemática se dedica a estudiar todos los tipos de movimiento de los cuerpos. Y es esto lo que nosotros vamos a ir aclarando. Acá, para primero describir la ubicación de un cuerpo y las características del movimiento, debemos hablar de dos conceptos que son el sistema de referencia y el sistema de coordenadas. El sistema de referencia tiene relación, ¿no es cierto?, con la persona que observa, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos a una muchacha que está en el paradero y ella va a ver pasar un vehículo. Y según su posición, su sistema de referencia, para ella el vehículo y las personas que están dentro del vehículo van a pasar por delante de ella y por lo tanto ellas tienen movimiento. En cambio, si yo cambio el sistema de referencia a las personas que están dentro del vehículo y miran a esta persona que está en el paradero, como ellos están dentro del vehículo, el vehículo está en movimiento, pero para ellos es la persona la que va a cambiar su posición en este sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia va a depender a quién distinguimos como observador y qué es lo que está observando en relación al movimiento de los cuerpos. Y también va a depender a la distancia de la cual ellos se encuentran. Y el sistema de coordenadas, trabajamos con el eje de las X y el eje de las Y para poder dar una ubicación, ¿no es cierto?, al observador y al cuerpo que va en movimiento. Hablamos del eje de las X y generalmente en el eje de las X se considera el valor del tiempo transcurrido y en el eje de las Y sería la variable de posición o puede ser la variable de velocidad o la variable de aceleración. Por lo tanto, el tiempo, dependiendo de cómo yo lo trabaje, si lo voy a trabajar en segundos, si lo voy a trabajar en horas, es como yo hago mi gráfico y pongo las unidades con las cuales vamos a trabajar. En este eje de coordenadas debemos situar el punto de referencia. ¿Qué significa? Por ejemplo, si estamos en un lugar y yo le puedo decir, está a 4 esquinas, posición norte, y debe recorrer unas 2 esquinas hacia el oeste, entonces ahí yo estoy hablando de puntos en esta coordenada y estoy ubicando, ¿no es cierto?, a dónde está un local que a lo mejor del cual me preguntaron y yo di las coordenadas para que la persona pueda llegar. O también hay juegos que se trabajan con sistemas de coordenadas en donde ubicamos la posición de los cuerpos, dependiendo de lo que yo quiera ver en esta coordenada, ¿no es cierto?, qué es lo que voy a revisar, si la posición de un cuerpo, si voy a hablar de la velocidad de ese cuerpo o voy a hablar de la aceleración o de su rapidez en virtud del tiempo. Entonces, siempre en el eje de las X va a ir tiempo y en el eje de las Y las otras variables que van a depender del tiempo. A medida que avanza el tiempo va a ir cambiando, ¿no es cierto?, la variable Y. Entonces, nosotros de esta manera podemos localizar y podemos dar los puntos de referencia. Por ejemplo, si yo digo que un vehículo va a 3 metros por segundo y me ubican, ¿no es cierto?, la posición del cuerpo y yo veo las coordenadas, entonces, ¿qué voy a hacer? Si me dicen que lleva una velocidad de 3 metros por segundo y el cuerpo se ubica acá. Entonces yo tengo que saber si la velocidad era 2 o la velocidad era 3, cuánto tiempo pasó, ¿no es cierto? Y puedo calcular
lo que él se desplazó en ese vehículo. O puedo, ¿no es cierto?, ubicar la posición de ese vehículo en este otro sector, y también yo puedo dar las coordenadas dependiendo de lo que está en las gráficas, y el tiempo, que siempre va en el eje de la X, y supongamos que arriba estamos hablando de la posición. Entonces podemos decir que esta persona se ubica en esta coordenada, que es menos 2,1, y si yo digo las coordenadas, la persona va a ir y la va a ubicar, ¿ya? O si nos dan los datos por escrito y me dicen que lo ubique, o si me dicen caminó hacia el norte 1 cuadra, avanzo. Después, si se devuelve, bajo, y así voy marcando y termino haciendo el recorrido que hizo esta persona y la voy posicionando en este sistema de coordenadas para yo saber de manera exacta en dónde se encuentra. Y nos va a dar el espacio temporal, ¿no es cierto? Vamos a tener el tiempo en que ocurrió o cuánto tiempo transcurrió en el movimiento que hizo ese cuerpo. Entonces, así se trabaja con el sistema de coordenadas. ¿Consultas entre el sistema de referencia y el sistema de coordenadas? ¿No? Ya. En el sistema de coordenadas podemos ver varias situaciones. Hay 3 situaciones en las que yo puedo hacer una revisión de este sistema de coordenadas. Por ejemplo, cuando mi sistema de coordenadas es solo una línea recta, ¿ya? Y aquí me está mostrando el desplazamiento de un vehículo en esta línea recta, por lo tanto va transitando por el eje de las X y no tenemos ningún otro eje, porque es un movimiento en línea recta. Por lo tanto, aquí no tenemos que ubicar el eje de las Y. Ahora, lo otro que podríamos ver, que si esta es más ancha y viajan vehículos en un sentido y en el otro sentido, al igual lo está haciendo en línea recta, pero cambiarían la dirección de la línea recta para ver en qué sentido va ese vehículo viajando a lo largo de esta línea recta. ¿Ya? Entonces, este sistema de coordenadas es solo en línea recta y me pueden dar las posiciones si tenemos una línea recta en donde viene desde un lugar y se desplaza hacia otro lugar. Y le podemos dar valores dependiendo de la información que nos da de este recorrido o movimiento que está haciendo este vehículo en esta línea recta. El otro sistema es un sistema de coordenadas en un plano, por lo tanto aquí ya trabajo con el eje de las X y el eje de las Y. Ellos se ubican en posición perpendicular entre sí, en donde uno va a ser horizontal y el otro va a ser vertical. Sin importar, ¿no es cierto?, dónde está la posición en este plano, puede ser en un juego, como se ve ahí. Tenemos ambos ejes, el de la X y el de las Y, o si yo estoy subiendo por una escalera mecánica, también puedo ver el eje de las X y de las Y. Por ejemplo, esta persona, si yo quiero saber su posición y tengo delimitado, y esta es la posición de la persona, y supongamos que abajo el eje de las X tiene número, y me voy a esta otra posición, que va a tener otro valor. Aquí vamos a poner el tiempo, supongamos que se mide en segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, y si aquí lo mido en metros o en centímetros, supongamos que avanzó 10 centímetros, 20 centímetros, entonces yo voy a saber cuál es la posición y lo puedo ubicar y decir exactamente, ¿no es cierto?, en dónde está, y ahí estoy viendo el sistema de referencia para ubicar la posición, si es que yo estoy mirando a este sujeto cómo él se desplaza. Y le estoy dando una posición en este sistema de coordenadas en un plano. Entonces, ahí me sirve para yo posicionarme bien, ver los valores y dar, ¿no es cierto?, la posición exacta de esta persona. Entonces, ahí trabajamos con este plano
de sistema de coordenadas o cuando yo muevo las piezas del juego de ajedrez. Si usted se fija, un lado va con números y el otro lado va con letras. Entonces ahí uno ve el movimiento. Por ejemplo, 2A se va a mover a 3A. O si es un caballo y tiene movimientos en L, voy a decir que va del 8B y va a quedar en el 7C. Entonces, todo depende cómo yo muevo y vamos marcando, ¿no es cierto? Y diciendo el movimiento que yo voy a hacer con estas piezas en este juego de ajedrez. Y eso se llama sistema de coordenadas, pero en un plano. Y tenemos el sistema de coordenadas en el espacio, en donde yo veo una profundidad, o un ancho, un alto y un largo, y ahí ya tengo que ubicar el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z para ubicar la posición, ¿no es cierto?, de un determinado cuerpo en este eje de coordenadas, pero en el espacio. Entonces, ahí también trabajamos con todas las coordenadas y vemos todas las posiciones y el movimiento que puede hacer ese cuerpo, ¿no es cierto?, cuando se va desplazando. Teniendo presente que en el eje de las X va el tiempo, en el eje de las Y va el movimiento y en el eje de las Z, ¿no es cierto?, si sube o si va a bajar. Para eso, ¿no es cierto?, nosotros este sistema de coordenadas podemos usarlas en distintos juegos o en juegos que hay para niños en donde uno le indica qué significa cada imagen y le podemos decir, ¿no es cierto?, o hacer preguntas en dónde está ubicada, por ejemplo, la casa de Rafael, o en dónde está ubicada la biblioteca, o en dónde está el depósito de basura, y yo voy mirando las coordenadas. Entonces, para esta ejemplo, yo quiero que ustedes me vayan indicando, ¿no es cierto?, dependiendo de la pregunta, dónde estaría posicionado el objeto. Vamos con el ejemplo. Dice, Gabriela invitó a su fiesta de cumpleaños a Rafael. La fiesta será en la casa de Gabriela y ella le envió un plano esquemático del barrio donde viven para facilitarle la llegada a la fiesta. Número 1. Escribe el par ordenado que indica la casa de Rafael y la casa de Gabriela. Entonces, miramos las imágenes donde, cuál nos indica la casa de Rafael, ¿no es cierto? Es una casa que tiene la letra R y que es de color celeste, y la casa de Gabriela es la de color verde. Y miramos nuestro sistema de coordenadas y lo indicamos. Dime. Mire que yo no lo puedo hacer ahora al tiro, porque yo voy manejando hacia la casa No se preocupe, no se preocupe. y ¿Ya? llegando a la casa me pongo al día para poder hacerlo porque voy manejando. Ya, no se preocupe, súper bien, pero después puede ver, ¿no es cierto?, el video que sube Jenny para poder usted hacerlo y entender, ¿no es cierto?, cómo se ubicaban en este plano Ya, pues, cartesiano, ¿ya? Así que ningún ya problema. yo llego a la casa y le digo que ya estoy en la casa para poder hacerlo, para poder Ya, entender igual que así no podía escuchar bien porque voy concentrado manejando y viendo el celular. ya no, preocúpese de manejar mejor y escuche nomás, no Sí, mire el celular, escuche nomás, ¿ya? ya, sí. Eh, Vamos entonces, chiquillos, los que están acá viendo este plano cartesiano, ¿quién me dice la posición de la casa de Rafael? A ver si entendemos cómo se trabaja en este plano. De 4 a 5. Perfecto, entonces vamos a indicar, ¿no es cierto? Y si miramos, como nos dice acá el compañero, aquí está el 4, subo por 4 y llego, ¿no es cierto?, al 5. Entonces en el eje de las X está en el 4 y en el eje de las Y está en el 5. Entonces, aquí escribimos 4,5. Y Gabriela, ¿quién puede participar? El 3 a 1. X3. 3 por 1. 3 Y con 1. 1. Perfecto.
Ya. Número 2, si el cuadriculado indica las calles y él camina siguiéndolo para ir desde su casa a la de ella, ¿cuántas cuadras camina? Aquí tenemos a Rafael, va a salir de su casa, puede hacer distintos recorridos, pero ¿cuál sería el recorrido más directo para llegar a la casa de Gabriela? ¿Cuántas cuadras va a caminar? 4. Aquí vamos a ver, 5. 5. 5. ya vamos. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Porque ahí ya está, toca la puerta y puede entrar. Por lo tanto, camina 5 cuadras desde su casa hasta la casa de Gabriela. Ustedes contaron la línea recta y no consideraron, ¿no es cierto?, que tenía que doblar hacia la casa. Sí, sí. A tocar el timbre, se les olvidó ir a tocar. Por supuesto. Se quedaron de ahí y le iban a gritar, Gabriela, es aquí. Estoy afuera, Gabriela, a una cuadra. O cuando uno llama por el celular, estoy a una cuadra. Número 3. A Gabriela se le olvidó ubicar el correo y el supermercado. Está en los siguientes lugares. Entonces, ella no dijo dónde está el supermercado y el correo. Para ayudarlo, ¿dónde está ubicado el supermercado? A ver. Chun, 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 chun. Depósito de basura, galería de arte, biblioteca, librería, casa de Gabriela, la casa de Rafael. Ya, supongamos, aquí vamos a poner una ubicación, que el supermercado está en la posición 6 con 3. Y el correo en la posición 2 con 6. Acá en mi plano, ¿dónde tengo que posicionarme para llegar? Al supermercado. En la casa de Gabriela. Ya, estoy en la casa de Gabriela Gabriela. y... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 cuadras. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ahí está el supermercado. Estaba en el 3, no en el 6. Mire, Yo le 6. escuché, no, yo le escuché en el 6, profe. Ah, ya, entonces Yo escuché por el otro mal, lado. sí. Ya, claro, era 6,3, entonces 6,3. Entonces, claro, si tú lo haces 3,6 y estoy en la casa de Gabriela, para caminar al 6, claro, me va a quedar más distante y ahí llegamos al valor que me dices tú. El correo, si digo que la posición es 2,6, hay que dibujarlo a ver cuántas cuadras. El 2,6. De donde estaba recién el puntero, de ahí hacia arriba, 6 lugares. Ya, aquí, hoy siempre me cuesta, a ver, ¿cómo se hace? Ya ni me acuerdo cómo se hacen las cartas. Ahí tenemos el correo. Si estoy desde la casa de Gabriela y tengo que buscar la ruta más rápida para llegar al correo, ¿por dónde se irían ustedes? ¿Cuál sería más rápida? ¿Por la derecha o por la izquierda, chiquillos? Por la Por la izquierda. 2, 6. Por la línea 2, por el número 2, iría, Ya, sería pero lo más si corto. me voy por el 2, me voy a topar y no voy a poder avanzar porque me voy a encontrar con la librería. Con la librería. No puedo pasar por ahí. 1,7. Entonces, ¿por dónde me voy? Sí. ¿Cuál ruta sigo? El 1. Me voy hasta el 1.
De ahí subo derechito hasta el 6, ¿no es cierto? Que me queda en línea recta y doblo al correo. Y eso significa que ¿cuántas cuadras tuve que caminar para llegar al correo? 6. Cuente En bien. la casa de Gabriela. A ver, 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7. 1, 2. De ahí, 5, 6, 7. Me falta todavía. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta. Puede ser Son 7, 8. 8 o puede ser 7, 8. 7. ¿Ya? Entonces puedo hacer un zigzag aquí o sigo derecho. Igual si lo hago aquí o lo hago más abajo van a ser 8 cuadras hasta llegar al correo. Saliendo O sea, por la izquierda o la derecha le da 8 igual. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes razón. Por los dos lados daba lo mismo, incluso puedo ir haciendo zigzag entre las cuadras y me van a dar 8. Entonces, así como se trabaja el plano cartesiano cuando ustedes le van diciendo necesito que me ubique tal imagen o te ponen las imágenes y te preguntan cuál es la posición o a qué distancia está, cuántas cuadras tienes que caminar y te dan toda una referencia que ahora es la que nos da, ¿cómo se llama? Cuando uno va en vehículo y pone el celular y te lo da solita la ruta. Se me olvidó cómo se llama. El mapa, Waze. El Waze, ¿ya? Y él me va indicando a la derecha, a la izquierda, tantos kilómetros avanza, después dobla, y él está trabajando con este sistema de referencia en donde está viendo las cuadras, a los kilómetros, donde se va a encontrar un peaje, o porque generalmente estos sistemas que nos dan por celular siempre nos va a llevar por un peaje para que paguemos, ya no nos va a dar la otra ruta en donde nosotros podemos desviarnos del peaje, siempre nos va a tirar hacia un peaje, ¿ya? Están así organizados eso, pero por lo menos me dice el tiempo que voy a demorar o a cuántos kilómetros se encuentra, incluso me dice si vas a tal velocidad, vas a llegar en tanto tiempo a tu destino. Y ahí él está con este sistema de referencias o en un plano cartesiano, ¿no es cierto?, viendo en el mapa cuáles son las rutas y las vías posibles. Y sobre todo, si tú te equivocas y doblas hacia otro lado, te vuelve a orientar para que tomes nuevamente la ruta y te va diciendo por dónde tienes que entrar, salir, o cuánto falta, o a cuántos metros vas a doblar. De eso se trata este sistema, ¿no es cierto?, que también se aplica de manera tecnológica y nos va diciendo la ruta. Este es un juego que yo tuve que preguntar el otro día porque yo miraba y dije, no, no entiendo. Así que me lo tuvieron que explicar para yo poderlo explicárselos a ustedes. Dice, ¿sabías que hay un antiguo juego llamado Batalla Naval y uno de los ejes se adapta con la letra? Entonces tenemos letras y tenemos números. Cada jugador tiene un plano como este, vacío. Y ahí debe ubicar sus barcos. O sea, a mí me entregan el tablero, me entregan las figuritas y yo tengo que ubicar uno de estos barcos en una posición. Y el otro jugador, ¿no es cierto?, se cubre este tablero para que el otro jugador no lo vea o si son más jugadores y no pueda mirar en dónde dejé ubicado mi barco y me va a ir dando las coordenadas para decirme en tal punto y va a disparar y lo va a derribar. Entonces, es ahí quien primero adivina dónde está el barco del otro para poder derribarlo. Entonces, dependiendo cuál es mi barco, porque yo cuando miré esto y vi todos los barcos juntos y me decía, por ejemplo, el otro jugador debe descubrir la ubicación sin mirarlo y solo indicando una ubicación como C7. Si esa ubicación es vacía, entonces se dice al agua. Que, por ejemplo, si yo digo D6 y no hay nadie en el D6, no hay ningún barco, entonces me van a decir al agua. Si la ubicación tiene un barco, entonces estás ganando. Por ejemplo, si dices D1, ahí hay un barco, ¿no es cierto? Y la otra persona que no está mirando mi tablero puede derribar mi barco. Entonces, ahí decía la pregunta,
intenta eliminar a la barcaza más pequeña señalando sus coordenadas. Y yo dije, ya, ¿y cómo lo hago si yo soy otro barco? ¿Cómo le disparo si estoy en horizontal y no puedo llegar hasta allá con el disparo? Porque no sabía cómo se jugaba. Entonces ahí me explicaron que uno está cubierto y uno solo mira el tablero y si esta es la barcaza pequeña y supongamos yo digo 4F, el 4F, ¿no es cierto? Miro dónde está el 4, el F, y voy a quedar distante y me van a decir al agua porque no estaba ahí la barcaza. Después viene otro jugador y da otras referencias anotando las que los otros jugadores dijeron para él no dar las mismas y no caer al agua y tratar de acercarse, ¿no es cierto?, ir derribando los barcos. Y el que derribe primero el barco del otro es el ganador. Entonces, aquí trabajamos con este tablero en este juego que se llama Batalla Naval. Y también parece que después cuando vi esto y me lo explicaron, había otro juego cuando uno decía dónde está la persona que es calva o dónde está la otra persona y uno sin mirar trataba de descubrir dónde estaba ubicada otra persona y también se trata de sistema de coordenadas. Pregunta. Entonces, dice, ¿qué ubicaciones ocupa el barco mayor? Si yo no estuviera mirando y justo supiera y derribara a la barcaza pequeña, ¿cuáles serían las coordenadas que yo tendría que dar para derribarlo a la barcaza más pequeña? El D1 y 2. Ya puede ser en el D1 y lo derribo o en el D2 y lo derribo. ¿Cómo derribamos o decimos la posición de la barcaza mayor, del barco de mayor tamaño? A3. A3. ¿Qué otra posición? A1, A2, 5. A4, A5. Entonces, cualquiera de esas que yo diga A1, A2, A3, A4 o A5, voy a derribar al barco más grande. ¿Qué diferencias observas entre este plano y el plano cartesiano? Y señala la importancia de estas herramientas. Tiene letra y número. ¿Ya? Y ahí teniendo las letras y los números, ¿no es cierto?, yo me puedo ubicar. Y en la realidad, cuando yo tengo que ir a un local y no sé dónde queda y digo que me den las referencias, ¿por qué me guío? Por las calles. Ya, las calles, pero las calles tienen, ¿qué indicación? Por números y los Ya. nombres de las calles. ¿Ya? Referencia al norte, la mayoría del tiempo uno usa el norte como referencia. Ya, perfecto. Entonces, así, ¿no es cierto?, nos podríamos ubicar en la vida real si yo quiero ir a un lugar que desconozco, pero me pueden dar las referencias y me dicen, mira, saliendo de tu casa, tienes que caminar tantas, generalmente uno usa las cuadras, tienes que caminar tantas cuadras, o de esas cuadras, mira, primero camina hacia la derecha, baja por la calle Condel, después sigues hacia la izquierda y voy nombrando las calles, ¿no es cierto?, para que la persona se ubique mejor con el nombre de las calles y la cantidad de cuadras, y ahí uno le dice, y tú caminas media cuadra y justo está ahí el local, ¿ya? Entonces, así lo usamos en la vida real. Hay nombres en las calles y hay cuadras. Entonces nosotros sabemos cuántas cuadras, vamos contando, incluso uno va cuando te dicen, no, está a tantas cuadras, uno va pendiente, ya avancé una cuadra, llevo 2 cuadras y sin perderme para no pasarme de largo, porque a veces pasa que paso de largo porque perdí la cuenta de las cuadras y no doy con el lugar y llamo de nuevo y miro, y para decirle a la persona que estoy llamando dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la esquina y voy a mirar el nombre de la calle y ahí la otra persona que se ubica más que yo me va a decir, ah, ya, estás en esta calle, te pasaste en 1 cuadra o te pasaste en 2 cuadras, ¿ya? Entonces, así nosotros lo usamos también en la vida real. Entonces, para que ustedes vean que esto no es solo un contenido y que uno lo puede hacer en juegos, en una gráfica, sino que esto ocurre
en la vida real y es como nosotros le vamos diciendo a las personas las ubicaciones. O, por ejemplo, si ya son distancias mucho más largas, hablamos de kilómetros o hablamos aproximadamente de cuántas horas voy a demorar desde que sales de tu casa hasta llegar a Santiago o a La Serena, o si me voy al sur. Más o menos trabajamos con kilómetros y horas para irnos ubicando. La posición ahora. La posición nos va a indicar la localización de un cuerpo respecto al sistema de coordenadas, que es lo que estuvimos trabajando recién, ¿ya? La posición corresponde a una magnitud vectorial. ¿Por qué creen ustedes que la posición es vectorial? Recuérdense que había una diferencia entre escalares y vectoriales. ¿Cuál era la diferencia y por qué yo digo que la posición es una magnitud vectorial? Para recordarles, una magnitud escalar es cuando yo digo un valor, un número y una unidad. En cambio, cuando yo digo valor, o sea, el número, la unidad, y si le indico si es a la izquierda, a la derecha, al norte, al sur, al este o al oeste, hablo de una magnitud vectorial porque no solo estoy indicando una magnitud, un valor, sino que estoy dando una posición, el lugar en donde se encuentra, y eso es vectorial. Aquí hay un ejemplo de un reloj de arena y de una botella, y aquí tenemos en una recta, ¿no es cierto? Porque solamente tenemos el eje de las X, por lo tanto es en una recta, y podemos ver ahí la posición. Y yo les puedo preguntar en qué posición se ubica el reloj de arena y en qué posición se encuentra la botella. Entonces, si miramos, ¿en qué posición se encuentra el reloj de arena? Mirando la imagen. Menos 30. En el menos 30. ¿Y la botella? En 30. En 30. Más 30, más 30. Más 30. Pregunta, ¿cuánto tendríamos que mover al reloj de arena para que quede a 15 centímetros de la botella? Menos 15. Ya, estamos en el menos 30 y yo quiero llegar a una distancia de 15 centímetros de la botella. La botella está en el más 30 y yo quiero ubicar mi reloj de arena a 15 centímetros. Más 15. Sería 30. Va a quedar en el más 15. ¿Y El cuánto más 15. se desplazó cuando lo moví? ¿Cuántos centímetros movía el reloj de arena para quedar a 15 centímetros de distancia de la botella? Partiendo desde el menos 30. 15 centímetros. 15. Estamos en el menos 30. ¿Cuánto se va a desplazar o cuánto voy a mover a ese reloj de arena para quedar en la posición a 15 centímetros de distancia de la botella? O sea, yo quiero llegar 45 centímetros. acá. 45. Ya, ahí sí, avanzó 15 sin importar que estaba en negativo, pero avanzó 15 centímetros, avanzó otros 15 y avanzó otros 15. Por lo tanto, en total lo desplacé 45 centímetros. ¿Qué me está indicando el negativo? ¿Hacia qué lugar está de la recta numérica? Pero si yo lo muevo, tengo que ir sumando, ¿no es cierto?, los valores de esta recta numérica para saber cuánto lo voy a desplazar para llegar a 15 centímetros de distancia de la botella. Entonces,
Eso es lo que yo tengo que tener presente, chiquillos, cuando trabajo con esto, ¿ya? La diferencia que hay entre la posición, cuando yo voy a mover este cuerpo, cuánto se va a desplazar, cuál va a ser la trayectoria, y eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, a continuación. Entonces, la posición corresponde a una magnitud vectorial, se ubica acá en una recta numérica, en donde hay valores negativos y valores positivos, pero si yo lo muevo, no tengo que guiarme por el valor negativo, sino que el negativo me está diciendo que está al otro lado de la posición 0, ¿no es cierto?, de donde se empieza a contar en una recta numérica, y tengo que ver cuánto voy a desplazar a este reloj de arena. Cuando uno habla de un cuerpo en movimiento, también podemos hablar de un móvil, ¿no es cierto? Y el móvil va a ser todo cuerpo que se encuentra en movimiento, y esa es la diferencia entre un cuerpo. Cuerpo y móvil, el cuerpo puede estar en un lugar sin moverse, pero el móvil se llama así porque está en movimiento. El vector de posición, y si usted se fija, el movimiento del móvil se desplazó de A hasta B y avanzó 100 metros en 5 segundos. Entonces acá el vector posición me va a decir dónde comienza este vector y hacia dónde va a ser del origen, desde dónde parte hasta dónde tiene que llegar. Y el vector de posición, yo les decía en la clase anterior que se dibuja con una flecha, y esa flecha tiene un punto de partida, tiene una orientación, que lo voy a ver con la longitud de la flecha, y en la longitud me va a indicar si se desplazó mucho o poco, y el sentido me lo va a dar la punta de la flecha, y ese es el vector posición. Si el vehículo se desplazara hacia el otro lado, el vector tiene que cambiar de posición hacia el otro lado porque me tiene que indicar que va hacia otro sentido. Y la trayectoria es el camino recorrido por un móvil o por una persona que se encuentra en movimiento. La trayectoria serían los puntos por los que va a pasar este cuerpo en movimiento o este móvil para desplazarse. Sería el camino que va a recorrer, ¿no es cierto?, cuando cambia de una posición inicial a una posición final. Por ejemplo, yo tenía que ir al paradero para tomar un bus, hice toda esta trayectoria. Voy a tomar bien el lápiz para que no me aparezca el otro puntito. Entonces, esta es la trayectoria que realizó, en este caso, esta persona que quiere ir al paradero. Eso se llama trayectoria. Pero también, como le quedaba tiempo y para no aburrirse, pudo haber hecho esa trayectoria y después en línea recta. O pudo haberse ido en línea recta desde el signo pare hasta, ¿no es cierto?, el paradero. Entonces yo puedo hacer diferentes trayectorias. La trayectoria dibuja por donde yo fui pasando o por donde va el móvil pasando. ¿Ya? Eso es trayectoria. Todo el recorrido. Si me moví a un lado, si después seguía al otro, el recorrido paso a paso, ¿no es cierto?, que hizo este móvil o esta persona que está en movimiento. Entonces yo puedo hacer distintas trayectorias. ¿Se entiende lo que es la trayectoria? Porque ahora vamos a ir a otro concepto. Entonces, móvil es aquel cuerpo que se encuentra en movimiento. El vector de posición, yo tengo que dibujar una flecha y esa flecha me va a decir desde dónde partió hacia dónde se dirige. Y la trayectoria desde su punto de partida y todo el desplazamiento que hizo, ¿no es cierto?, o el camino que el móvil hizo o la persona que iba en movimiento hizo hacia su lugar de destino. Entonces, eso sería trayectoria. Desplazamiento. El desplazamiento es cuánto yo avancé. Entonces, ahí tengo en línea roja ubicada, ¿no es cierto?, la trayectoria que hice, y la línea amarilla me va a indicar el desplazamiento, o sea,
cuánto avancé en ese trecho. ¿Y cómo se mide? ¿Y cómo se dibuja? Desde el punto de partida, desde donde partió el móvil o el cuerpo en movimiento, hasta el punto donde llegó y se detuvo. ¿Ya? Y de ahí yo lanzo una línea recta. No importa, ¿no es cierto?, la trayectoria que hizo, sino que la línea recta. Por eso que muchas veces no coincide el desplazamiento con el valor de la trayectoria. Porque la trayectoria es todo el camino que fue haciendo en el recorrido. En cambio, el desplazamiento es de donde partió hasta donde llegó. Y se hace una línea recta en ese sentido del desplazamiento. Entonces, aquí el vector va a unir el punto de partida con el punto de llegada. También el desplazamiento es una magnitud vectorial porque aparte de tener un valor, una unidad, va a tener un sentido desde donde sale, desde su punto de partida, hasta donde va a llegar. O sea, de un punto inicial a un punto final. Y ese va a ser nuestro sistema de medición y lo tenemos que hacer en metros. Por ejemplo, si avanzó kilómetros, lo tengo que transformar a metros. Si lo hizo en centímetros, lo tengo que transformar a metros, que sería mi sistema internacional. ¿Se entiende la diferencia entre trayectoria y desplazamiento? ¿Sí? ¿No? Sí, profesora. Ya, Sí. están calladitos, entonces ahí no entiendo. Se me perdió. Disculpa, profesora. Dígame. Yo llegué recién a la casa, quería ver si me podía poner algo al corriente. Ya, aquí nosotros estamos viendo primero conceptos para poder ubicarnos y después poder hacer el cálculo de movimiento de los cuerpos. En estos conceptos estamos viendo lo que es un móvil, lo que es la diferencia entre una trayectoria, un desplazamiento, los puntos de referencia, que lo puedo ubicar en distintos mapas, puede ser en línea recta, puede ser marcando un plano cartesiano, que puede ser en el plano, entonces va a depender. Si hago una línea recta, solo trabajo con el eje de las X. Si trabajo en un plano, trabajo con eje X y el eje Y. Y si trabajo en un volumen con una profundidad, trabajo con el eje X, Y y la Z. Entonces, primero estamos entendiendo los conceptos para yo saber cuál es la posición de un cuerpo, desde dónde parte, hacia dónde va, recordando lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. La escalar solo me da un valor y una unidad, en cambio, la vectorial me da un valor, una unidad y puntos de referencia desde donde parte hasta donde llega, y por eso es vectorial, y el sistema en cómo nosotros lo podemos medir es en metros. Y hablábamos de los planos cartesianos en donde nosotros tenemos puntos de referencia para poder llegar a un lugar. Cuántas cuadras avanzo, o si me dicen que vaya al norte o al sur, si tengo que doblar en una esquina. Entonces, es lo que ahora la tecnología a través de su celular, usted solo pone la dirección y el celular te calcula y te va diciendo, baja por este camino, dobla a la derecha, sigue a la izquierda, estás a tantos metros o ya llegaste a tu punto de destino. Y eso nosotros también lo podemos hacer, ¿no es cierto?, en una hoja, construir este plano cartesiano para poder dar la ubicación y poder enseñarle generalmente a los niños, ¿no es cierto?, cómo nos ubicamos en un plano cartesiano. Y también está la aplicación en los juegos de ajedrez, cuando yo muevo las piezas, o cuando hay algunos juegos que yo desconocía y no sabía, que se llama batalla naval, para poder derribar a las embarcaciones, dando solamente los valores de las coordenadas. Y eso estamos viendo hasta este minuto, ¿ya? Conceptos para entender de qué se trata un movimiento y poder entender el ejercicio, cuando me redactan un ejercicio y me dicen lo que está ocurriendo y yo poder entender, al entender lo que significa cada concepto. Entonces, aquí vamos con lo siguiente. Nosotros podemos hablar del desplazamiento, que uno el punto de inicio con el punto de llegada.
hago una recta para unir ambos puntos sin, ¿no es cierto?, considerar la trayectoria que pudo haber hecho el móvil que estaba en movimiento. Y aquí hay una fórmula en donde yo puedo calcular cuánto se desplazó. Y esa fórmula para saber el desplazamiento va a ser la posición final menos la posición inicial, y eso me va a dar en metros, la unidad de medida metros. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que esta persona partió de la posición que se encontraba a 15 metros y llegó a una posición final de 60 metros, ¿cuál va a ser el valor del desplazamiento de este móvil? Si partió de los 15 y llegó a los 60 metros, ¿cómo calculo yo el desplazamiento de ese móvil? El tiempo que se demora y a la velocidad que va. No, aquí solo estamos viendo desplazamiento y la fórmula de desplazamiento es esta. A lo mejor no se entiende si está así como delta X, X final, X inicial. Podría ser desplazamiento igual a posición final menos posición inicial. Supongamos que la posición yo dije que partió en un punto que estaba a 15 metros de algún lugar y llegó a otro punto que se encontraba a 60 metros del lugar. ¿Cuánto se desplazó este móvil? 45 metros. 45 metros. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va a ser igual a la posición final, 60 metros, menos los 15 metros. Y ahí ya queda más entendible, ¿no es cierto?, lo que avanzó. Ese es el desplazamiento. ¿Cuánto avanzó? ¿Cuántos metros recorrió? ¿Ya? Y eso sería mi desplazamiento, o sea, 45 metros. Aquí no estamos midiendo el tiempo. Cuando yo veo el valor del desplazamiento y tomo el tiempo, ahí yo puedo calcular a qué velocidad iba, ¿ya? Pero mientras tanto yo quiero saber lo que se desplaza sin involucrar al tiempo. Entonces, cuando yo ya digo tiempo y pido calcular la distancia recorrida o el desplazamiento recorrido, puedo calcular la velocidad. Entonces, aquí nos recuerda lo que es el desplazamiento y lo que es la trayectoria. Acá el desplazamiento está con línea roja desde el punto de partida hasta el punto donde se encuentra, y la trayectoria es el recorrido que hizo a través, ¿no es cierto?, de estos puntos, cómo se movilizó, si fue en línea recta, si fue haciendo curvas, y eso sería trayectoria y se diferencia del desplazamiento, que es la unión de los puntos de inicio y el punto final. Ya, vamos a presentar la pregunta. Yo la subí a Classroom, profesora, ya está lista. Ya. Entonces aquí tengo la pregunta esencial de la semana 14. Dice, responde la siguiente pregunta y envíala a través de Classroom a tu profesor. Me dice, si usted monta su bicicleta a una velocidad de 15 km/h, por hora en una línea recta, ¿qué tan lejos llegará del lugar de inicio después de que transcurrieron, ¿no es cierto?, 3,5 horas? Indique su distancia en metros. Entonces, mañana nosotros vamos a hablar de velocidad, vamos a hablar del tiempo, cómo despejamos la fórmula de velocidad o de rapidez, porque ahí vamos a ver las diferencias entre velocidad y rapidez, y usted va a poder hacer esta pregunta esencial, que no es difícil, yo creo que está incluso más fácil que la pregunta esencial de la semana 13, ¿ya? Entonces, esa es la pregunta esencial que vamos a resolver el día de mañana y que se tiene que entregar hasta el día viernes. Pero aquí ya vamos a tener claro lo que significa, ¿no es cierto?, velocidad, el tiempo transcurrido. Aquí me dice qué tan lejos va a llegar, por lo tanto me está hablando de la distancia que avanzó a esa velocidad y que transcurrió todo ese tiempo para poder hacerlo. Se envía el resultado
El desarrollo. El desarrollo. ¿Cómo Ya, se hace el desarrollo? ya. Entonces, esa es la pregunta esencial para el día de mañana y nosotros ya tenemos claro algunos conceptos, ¿no es cierto?, que estamos viendo y quedamos acá. Mañana lo vamos a aplicar el desplazamiento en este ejercicio con un gato que se sube al tejado y avanza para un lado, se devuelve, se vuelve a devolver y tenemos que calcular finalmente el desplazamiento que hizo este gato durante toda una noche que salió ahí de patiperro. Y después vamos a ver también la diferencia entre la distancia y el desplazamiento y por qué dan esos resultados y por qué yo puedo decir que si a pesar de recorrer una distancia de 300 metros, por qué yo hablo que el desplazamiento es cero. Entonces, entendiendo los conceptos, vamos a poder explicar estas preguntas el día de mañana y resolver los ejercicios. Ahí dejo de compartir. Vamos